Muy buenas a todos, amigas y amigos del cultivo en casa. Hoy quiero darles la bienvenida a mi huerto, un espacio que he construido con mis propias manos y mucho cariño durante más de 15 años. A lo largo de este tiempo, he aprendido no solo a cultivar la tierra, sino a entenderla, a conversar con mis plantas, y a descubrir los secretos que nos regala la naturaleza para tener cosechas saludables y abundantes, especialmente cuando se trata de pimientos, tomates, pepinos, calabacines y otras deliciosas hortalizas que tantos disfrutamos en la mesa. Mi historia con la agricultura empezó cuando era apenas un muchacho curioso, viendo a mi abuelo revolver la tierra y transformarla con paciencia y dedicación. Con el tiempo ese ejemplo se convirtió en pasión, y la huerta se volvió mi refugio, mi escuela y mi mayor orgullo. No hay satisfacción más grande que ver una planta crecer fuerte, sana y llena de frutos gracias al trabajo bien hecho, sin recurrir a atajos poco naturales, ni gastar de más. Así que hoy quiero compartir con ustedes esa experiencia, esos truquillos y secretos que solo se aprenden a base de años, errores y perseverancia. Les invito a que juntos recorramos cada rinconcito de mi huerto, y vivamos paso a paso todo el proceso, desde preparar la tierra, hasta cosechar esos pimientos crujientes y sabrosos, que parecen inflados de lo rápido que crecen cuando aplicamos el método correcto. Les voy a mostrar de manera sencilla y clara, cómo pueden lograr en casa resultados que muchos creen imposibles sin químicos ni productos costosos. Miren bien, porque lo que les voy a contar hoy, de verdad puede transformar su manera de cultivar. Esta guía es, sobre todo, para quienes quieren volver a lo simple, lo natural y lo efectivo, apelando a lo que la cocina y la naturaleza nos regalan. Así que, si los pimientos, los tomates o cualquier cultivo les ha dado dolores de cabeza, quédense conmigo, porque al final de este video podrán tener la confianza de intentarlo y triunfar en su propio huerto. Vamos a empezar. Y ahora atención, porque lo que les traigo hoy es de esos secretos que uno atesora con cariño y que solo comparte cuando de verdad quiere ayudar a alguien a triunfar en la huerta. Muchos me preguntan, ¿cómo haces para que tus pimientos crezcan tan sanos y tan grandes como si tuvieran levadura? Pues bien, el truco está en un ingrediente sencillo, tan cotidiano que seguro lo tienes en tu cocina, y que cuando se usa de la manera correcta, marca una diferencia increíble no solo en los pimientos sino en la mayoría de las hortalizas del huerto. No les estoy hablando de ningún fertilizante milagroso de tienda ni de productos con nombres difíciles. Nada de eso. Lo que yo uso, y que hoy voy a enseñarles, es algo tan natural y accesible que cualquier persona puede ponerlo en práctica. Y quiero recalcar una cosa. Muchas veces creemos que para lograr grandes resultados en el huerto, hace falta gastar un dineral en productos sofisticados. Pero mi experiencia me ha demostrado todo lo contrario. Miren bien, porque esto es clave. Los mejores secretos de la agricultura están en lo simple, en aprovechar los recursos de casa, y aplicar el sentido común del agricultor que observa, prueba y aprende con la tierra. Y es que, después de probar durante años distintos métodos, desde los más tradicionales hasta algunos bastante modernos y llenos de promesas, siempre vuelvo a lo mismo. Los remedios caseros, los insumos simples, son los que realmente garantizan salud, vigor y sabor en la cosecha. Les confieso que mucha gente se asombra cuando ve el tamaño, el color y la cantidad de frutos que saco de mis matas, sobre todo de los pimientos, y siempre me preguntan si uso algún fertilizante especial o si tengo algún secreto guardado bajo 7 llaves. Y sí, tengo uno, ese ingrediente de cocina que, bien utilizado, actúa como un verdadero impulso natural para el crecimiento de las plantas. Les prometo que no solo es económico y ecológico, sino que además es respetuoso con la vida del suelo y las criaturas que allí habitan. Ahora, ¿por qué funciona mejor que muchos abonos y productos industriales? La respuesta es sencilla. Lo natural tiende a ser más equilibrado, menos agresivo. Y cuando entendemos su funcionamiento, alcanzamos una armonía en el huerto que se refleja en la calidad de los frutos. Muchos cometen el error de sobrecargar la tierra con químicos, creyendo que así las plantas crecerán más rápido y fuerte. Pero la experiencia me ha enseñado que no hay atajo más efectivo que nutrir el suelo con lo que la propia naturaleza nos proporciona. Ese ingrediente de cocina usado como refuerzo y complemento, le da a la planta justo lo que necesita para desarrollar raíces potentes, tallos firmes y frutos jugosos, sin alterar el equilibrio natural del ecosistema del huerto. Así que hoy no solo les voy a contar cuál es ese ingrediente, sino que también les enseñaré el paso a paso para prepararlo, aplicarlo y aprovechar al máximo sus beneficios. No se trata de magia ni de superstición, sino de ciencia sencilla, comprobada por años y respaldada por los mejores resultados en mi propia cosecha.
Presten atención, porque a lo largo de este recorrido, voy a mostrarles cómo a veces, la solución a los grandes retos del huerto, está en volver a lo básico, a lo casero, a lo que tenemos más cerca de la mano. Con esto, verán que el huerto casero puede ser productivo, saludable, y también, muchísimo más económico y sostenible de lo que imaginaban. Antes de sembrar cualquier cosa en el huerto, y especialmente si hablamos de pimientos, lo primero y más importante es preparar bien la tierra. Miren, este paso es tan fundamental, que siempre les digo a mis amigos y vecinos, la tierra bien preparada es más del 70% del éxito de la cosecha. Yo he cometido muchos errores en este punto cuando empecé, apurarse, no limpiar bien, o pensar que cualquier suelo sirve. Nada de eso. Aquí les voy a explicar cómo lo hago después de tantos años, y por qué cada detalle cuenta. Comienzo por la limpieza del terreno. No basta con quitar lo que se ve en la superficie. Es clave arrancar hasta la última raíz de malas hierbas y restos de cultivos anteriores. Si éstas se quedan en la tierra, compiten por los nutrientes y a veces traen plagas que se esconden entre los restos. Yo suelo usar una azada o una pala pequeña para asegurarme de llegar profundo y dejar una capa limpia y suelta. Ojo con este detalle. Muchos cometen el error de dejar pedazos de raíces grandes, especialmente de plantas con sistema radicular profundo. Eso luego brota de nuevo y da más trabajo, o peor, enfermedades. Así que, tómense el tiempo, aunque parezca tarea de hormiga, porque la base de un huerto sano es un suelo limpio y libre de competencia. Luego viene el aireado o mullido de la tierra. Esto para mí es como esponjar el suelo y permitir que las raíces futuras respiren y se muevan con libertad. Yo utilizo un rastrillo o una horquilla de mano, dependiendo del tamaño del terreno. Levanto la tierra suave, sin voltearla del todo, solo lo suficiente para romper el apelmazamiento, y que el aire entre bien en profundidad. Esto previene encharcamientos, facilita el crecimiento de raíces, y activa la vida microscópica de la tierra, que es, en definitiva, la que ayuda a que las plantas se alimenten bien. Aquí va un truco de agricultor antiguo y eficiente. Nunca trabajen la tierra cuando está demasiado húmeda, porque se compacta, y después es muy difícil de recuperar. Siempre busquen un momento en que esté húmeda, pero no embarrada. Una vez limpio y aireado el suelo, toca revisar el drenaje. Muchas veces los huertos caseros están en patios o jardines donde el agua tiende a estancarse, y el exceso de humedad es fatal para pimientos, tomates y casi cualquier hortaliza. Para eso, yo hago pequeñas zanjas o camellones elevados cuando veo que el agua no escurre bien. Si tienen macetas, asegúrense de que tienen agujeros suficientes y un fondo con algo de grava o arena gruesa. Este paso sencillo evita raíces podridas y enfermedades como la temida Phytophthora, que he visto acabar con plantas enteras en menos de una semana cuando se descuida el drenaje. Ahora, lo siguiente es el aporte inicial de nutrientes. Muchos me preguntan cuál es el abono perfecto. Yo les digo hay que darle a la tierra lo que necesita, ni más ni menos. Para empezar siempre mezclo compost maduro, bien descompuesto. En la primera capa, unos 5 a 10 centímetros de suelo. Si el terreno es pobre, agrego también un poco de humus de lombriz, que es mano de santo para activar la vida del suelo, sin riesgo de excesos. Otra opción es el estiércol bien curado, pero ojo, nunca fresco, porque puede quemar las raíces jóvenes y llenarnos de problemas. Si no tienen compost propio, busquen siempre abonos orgánicos certificados o residuos vegetales seguros. Un error clásico aquí es sobreabonar. Pensar que más siempre es mejor. Nada más lejos de la realidad. El exceso de nutrientes, sobre todo de nitrógeno, dispara el follaje pero debilita la producción de frutos y hace las plantas más propensas a plagas. La clave es aportar materia orgánica equilibrada y dejar que la naturaleza haga su trabajo. Miren bien. Una tierra viva, equilibrada y nutrida es el mejor seguro para que los pimientos y cualquier cultivo arranquen con vigor y den una buena cosecha. Y recuerden, la paciencia y la observación son los mejores aliados en todo este proceso. Bueno, una vez que la tierra está lista y nutrida, el siguiente paso fundamental es la elección de las semillas y las variedades que vamos a sembrar. Aquí es donde de verdad se empieza a notar la mano de quien conoce su huerto y las condiciones de su entorno. Miren bien, porque elegir la semilla adecuada no solo depende de las ganas que tengan de probar algo diferente, sino también de la realidad del clima, el espacio disponible y hasta la cantidad de sol que recibe cada rincón del jardín. Yo siempre les digo a quienes empiezan: no todas las variedades funcionan igual en todas partes. Hay que conocer bien el microclima de su patio, terraza o huerta.
y a partir de ahí, decidir. Por ejemplo, cuando hablamos de pimientos, hay una infinidad de tipos. Desde el clásico pimiento morrón, grande, carnoso y de colores vibrantes, hasta los picantes como el jalapeño, el habanero, o los dulces italianos, alargados y tiernos. En mi caso, por el clima templado y veranos calurosos de esta zona, los que mejores resultados me han dado son el pimiento italiano y el pimiento lamullo. Ambos crecen rápido, resisten bien el calor y dan frutos largos y sabrosísimos. Sin embargo, si tienes un clima más fresco, lo mejor es apostar por variedades de ciclo corto, como el pimiento de padrón, que se adapta muy bien y aún con veranos no tan calientes produce de maravilla. Un consejo de agricultor es no dejarse llevar solo por la foto bonita del sobre de semillas. Si puedes, busca semillas de confianza, de productores locales o incluso de trueque entre vecinos. Así te aseguras variedades ya adaptadas al clima de tu región, que suelen resistir mejor enfermedades y dan fruto con menos exigencias. Y si tienes poco espacio, como un balcón o terrazas, hay pimientos miniatura, como el minibel o el cherry, que aunque chiquitos son una maravilla para macetas, y sorprenden por la cantidad de frutos que pueden dar en poco espacio. Y ahora les cuento una anécdota que siempre me gusta recordar. Una vez, un vecino me dio unas semillas de pimiento corno di toro, esa variedad alargada roja y dulce, típica de huertas italianas. Las sembré con dudas porque no las conocía, pero siguiendo todos estos pasos, y dándoles mucho sol, resultó ser una de las plantas más productivas que he tenido. No solo por la cantidad sino por el sabor tan especial que tenían. Desde entonces todos los años reservo un par de matas solo para ese pimiento. Y de paso, guardo semillas de los mejores frutos para la siguiente temporada. Ese es otro truco clave. Siempre seleccionen semillas de los frutos más sanos y hermosos. Lo mismo aplico para tomates, pepinos o calabacines. Por ejemplo, suelo preferir tomates cherry para sitios de poco sol, o pepinos de tipo mercado para cultivos en invernadero. En cambio, el calabacín Black Beauty nunca falla ni en el suelo más pobre. Así que tómense su tiempo, investiguen, pregunten a agricultores de la zona, y prueben varias variedades hasta dar con las que mejor se adaptan a su huerta. Y recuerden, la variedad adecuada es el primer gran paso hacia una cosecha abundante, sana y sabrosa. Bueno, vamos ahora de lleno al proceso de germinación y siembra, que para mí es uno de los momentos más bonitos y decisivos de todo el ciclo del huerto. Aquí es donde empieza la verdadera magia, donde una diminuta semilla se transforma en vida, y todo depende de los cuidados iniciales que le demos. Miren bien porque esto es clave, y muchos fallan aquí por apurarse o no respetar los tiempos de la naturaleza. Yo llevo años perfeccionando mi sistema, y quiero contarles todos los trucos que siempre me han dado buen resultado. Para los pimientos y otros cultivos similares, siempre recomiendo iniciar la germinación en semillero, sobre todo si el clima todavía es algo frío o inestable. Así ganamos tiempo y protegemos las plántulas de las bajadas de temperatura, lluvias fuertes, o incluso de ese gato curioso que pasa por el jardín. Yo utilizo bandejas de alveolos o incluso pequeños vasitos reciclados con agujero abajo, rellenados con un sustrato ligero y muy esponjoso. La mezcla ideal suele ser 2 partes de turba o fibra de coco, y una de perlita o vermiculita, lo que asegura buena retención de humedad y excelente aireación. El truco aquí está en no enterrar muy profundo la semilla. Para pimientos basta con apenas medio centímetro de sustrato por encima. Si siembran más hondo, la semilla tarda más o le cuesta salir. Yo distribuyo máximo 2 semillas por celda, y después de regar con un vaporizador para no encharcar, cubro las bandejas con un plástico transparente o tapa de semillero. Esto mantiene la humedad y la temperatura constante. Recuerden que la semilla de pimiento necesita calor para germinar bien. Lo ideal son de 22 a 28 grados durante el día. Si hace frío en casa, colóquenlos cerca de una ventana soleada o sobre la nevera, donde el calorcito sube suave. Ya verán que en unos 8 a 15 días, dependiendo de la variedad y la temperatura, comienzan a asomar los primeros cotiledones. En este punto, es clave retirar el plástico y darles buena luz natural, nunca sol fuerte directo porque podrían deshidratarse. Un error común es dejarlas en sombra o exceso de humedad. Se alargan y se tumban por falta de luz, o se llenan de hongos. Cuando veo que tienen sus primeras hojas verdaderas, suelo repicar o trasplantar las plantitas más fuertes a macetas individuales, así les damos raíz y espacio libre para desarrollarse. Otra cosa importantísima, no tengan prisa por llevar las plantas jóvenes al suelo definitivo. Yo, por norma, espero a que hayan pasado al menos 6 u 8 semanas desde la siembra, y solo las trasplanto cuando ya tienen buen tamaño,
unos 10 a 15 centímetros. Y el clima es claramente favorable, es decir, nada de heladas nocturnas, y con las temperaturas mínimas bien por encima de los 12 grados. En mi experiencia, hacerlo antes puede ser fatal. La planta sufre, se estresa y se estanca. Solo cuando las veo robustas, de tallo grueso y hojas firmes, las paso al huerto, dejando siempre unos 30 a 40 centímetros entre planta y planta, para que puedan airearse bien y no compitan por espacio, agua y luz. Siembra directa solo la hago para calabacines o pepinos, y solo cuando la tierra ya está bien templada, hacia el final de la primavera. Para pimientos y tomates, el semillero es el mejor seguro de éxito. No olviden regar siempre con mucha suavidad, evitar charcos y tener paciencia. El proceso de germinación es lento, pero es la base de todo. Con estas técnicas sencillas pero comprobadas, aseguro una emergencia uniforme y vigorosa de plántulas, y les prometo que, con el paso de los años, verán la diferencia. No hay nada más bonito que ver esa primera hilera de plantitas asomando, verdes y lustrosas, sabiendo que cada una lleva la promesa de una gran cosecha en sus hojas. Ahora, una vez tenemos nuestras plántulas listas y bien formadas, toca hablar de uno de los temas más delicados y decisivos en el cultivo, el riego. Miren bien, porque el riego es como el pulso del huerto, y de él depende, casi siempre, que nuestras plantas prosperen o se vayan al traste. Les voy a contar tal como yo lo hago, y presten atención porque aquí se juega gran parte del éxito, sobre todo con pimientos, tomates y cucurbitáceas como el calabacín y el pepino, que son muy sensibles a los excesos y a las carencias de agua. Primero, la frecuencia. Yo siempre repito lo mismo a quienes empiezan. No hay calendario estricto para regar, hay que observar la tierra y la planta. En general, el pimiento pide agua frecuente pero con moderación. En primavera, cuando todavía el calor no aprieta, suelo regar cada 2 o 3 días, siempre comprobando que los primeros centímetros de tierra estén realmente secos antes de volver a mojar. En verano, con el sol fuerte y las temperaturas altas, quizá toque regar a diario, sobre todo si el suelo es muy arenoso, o si tenemos viento constante que seca la superficie rápido. Eso sí, en macetas son aún más delicados, y el riego debe ser más controlado, a veces hasta 2 veces por día si hace mucho calor, pero siempre evitando dejar el sustrato empapado. La cantidad es otro punto clave. A diferencia de lo que algunos creen, los pimientos y la mayoría de las hortalizas prefieren un riego profundo y espaciado, en vez de mojar superficialmente todos los días. Yo, cuando riego en el suelo, procuro que el agua penetre bien hasta unos 15 a 20 centímetros. Esto ayuda a que las raíces bajen, busquen humedad profunda y se hagan más resistentes a la sequía. Si regamos poquito y muy seguido, las raíces se quedan superficiales, y la planta sufre mucho con cualquier olvido o cambio de clima. Un truco: claven un dedo o un palo fino en la tierra, y vean si aún sale húmedo en profundidad. Si sale seco más allá de 5 o 6 centímetros, es hora de regar. En cuanto a la técnica, yo recomiendo el riego al pie, nunca sobre las hojas. Uso una regadera de pico largo para dirigir el agua exactamente a la base de la planta, evitando mojar el follaje, porque eso reduce el riesgo de hongos como el oidio o la botrytis. También, si pueden usar sistemas de goteo, aunque sea casero con botellas, van a notar una gran diferencia, ya que el agua llega justo donde se necesita y de forma lenta, penetrando mejor y evitando el despilfarro. Yo hace años que tengo instaladas mangueras de goteo y ha sido uno de los mejores cambios en mi huerto. Los pimientos crecen más sanos, con raíces fuertes y sin encharcamientos. Muchos cometen el error de pensar que cuanto más calor, más agua requieren las plantas. Pero ojo, el exceso de agua es tan dañino como la sequía. ¿Cuáles son las señales de que estamos regando de más? Las hojas se ponen amarillas, blandas, la planta parece desganada, y a veces hasta huele a humedad. Ya he visto raíces podridas y plantas completamente muertas por regar todos los días sin mirar si hacía falta. En casos de exceso crónico de agua, el tallo puede volverse negro, signo clarísimo de asfixia radicular. Por el contrario, si les falta agua, las hojas tienden a arrugarse, ponerse flácidas y caídas, y los frutos pueden salir deformes o no cuajar. En etapas de floración y cuajado de frutos, una sequía repentina puede tirar al traste toda la producción. En mi experiencia, cada tipo de sustrato tiene sus mañas. En arcilla, el agua se retiene más, así que bajo la frecuencia. En suelos muy arenosos, toca ser más constante. Y un consejo de oro: aprovechen la materia orgánica y el mulching,
cubierta de paja, hojas secas o pasto seco, para conservar mejor la humedad. No solo les ahorrará agua, sino que mantiene la temperatura del suelo más estable y reduce la aparición de malas hierbas. Es un detalle pequeño pero que marca diferencias enormes en la salud y el porte de las plantas. Para dejarles un ejemplo real, he visto pimientos cultivados en mi huerto con el riego justo y constante doblar en tamaño y calidad a los que, por descuido, recibieron agua a las apuradas o se dejaron secar. El follaje más verde, menos ataques de plagas y frutos firmes, perfectamente formados. Así de importante es este paso. Recuerden, ni seco ni ahogado. Rieguen siempre con sentido, observando a sus plantas y al suelo, y verán cosechas vigorosas y llenas de sabor. Eso, sumado a los otros cuidados, es el secreto para pimientos que parecen inflados de lo rápido y sanos que crecen. Y ahora sí, después de todo este recorrido previo, vamos al punto que muchos estaban esperando, el famoso ingrediente de cocina que puede cambiar por completo la salud y el crecimiento de tus pimientos, tomates, pepinos, calabacines, o cualquier hortaliza exigente. Miren bien, porque esto no es cosa de brujería ni leyenda urbana, es una de esas soluciones simples, respaldadas tanto por la experiencia práctica como por la biología vegetal, y que yo mismo he comprobado cientos de veces durante todos estos años. Se trata ni más ni menos que de la levadura de panadería, esa que seguramente tienes en casa, en formato en polvo o fresca, y que solemos usar para hacer panes y masas. Ahora muchos podrán sorprenderse, pero de verdad les digo que aplicada de la forma correcta, se convierte en un abono natural potentísimo que impulsa el desarrollo radicular y el vigor de las plantas de huerto. ¿Por qué funciona? Pues resulta que la levadura, sobre todo la Saccharomyces cerevisiae, está llena de compuestos beneficiosos. Vitaminas del complejo B, minerales, como el potasio, el fósforo y el magnesio, y proteínas que se transforman en aminoácidos esenciales para las plantas. Además, contiene enzimas vivas y promotores del crecimiento que estimulan la actividad microbiana en el suelo. Esto último es clave. No es tanto que la levadura sea comida directa para la planta, sino que al incorporar una solución de levadura al sustrato, lo que estamos haciendo es activar la vida del suelo, multiplicando los microorganismos buenos que ayudan a liberar nutrientes que de otra manera quedarían bloqueados o inaccesibles para las raíces. Un dato importante: durante el proceso de fermentación que se produce al mezclar la levadura con agua tibia y azúcar, se generan pequeñas cantidades de ácido indolacético, una fitohormona natural que estimula el crecimiento de raíces laterales y el desarrollo del sistema radicular. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Que tus pimientos, desde muy jóvenes, podrán formar raíces más abundantes y profundas, capaces de explorar mejor el suelo y aprovechar cada gota de agua y partícula de alimento disponible. Eso significa plantas más fuertes, menos propensas a estrés hídrico, y con mayor capacidad de soportar el peso de muchos frutos. Ahora bien, ¿cómo se prepara y se aplica a este abono de levadura? Les cuento el método que a mí siempre me ha dado resultados óptimos, y nunca ha dañado ni quemado una planta, siempre y cuando se usen las proporciones correctas. Yo utilizo levadura seca de panadería, aunque también sirve la fresca, agua tibia, y un poquito de azúcar. Para unos 10 litros de solución, pongo una cucharada sopera de levadura seca, más o menos 10 gramos, y 2 cucharadas soperas de azúcar blanca o morena, en 1 litro de agua tibia, no caliente, para no matar los microorganismos. Lo dejo reposar unos 2 a 3 horas, hasta que hace espuma y huele a fermento. Luego diluyo esa mezcla madre en los 9 litros restantes de agua, y allí ya tengo la dosis lista. La aplicación es sumamente sencilla. Riego al pie de la planta joven, o bien ya asentada en el huerto, procurando que el suelo esté ligeramente húmedo antes de aplicar. En plántulas o plantas recién trasplantadas, uso una dosis de aproximadamente medio vaso por planta. Para adultas, puede ser hasta 1 litro por mata, siempre espaciando la aplicación cada 20 o 30 días como máximo durante la época de crecimiento fuerte. Ojo, no hay que abusar ni aplicar con la tierra seca, para evitar concentraciones demasiado grandes de sales. Si tienen un huerto más grande, simplemente aumentan las cantidades, siempre manteniendo la proporción. Esto también es válido para tomates y pepinos. Unas semanas después del trasplante, cuando ya tengan raíces firmes, la aplicación de esta solución les aporta un empujón tremendo, y se nota, sobre todo, en el verde intenso de las hojas, y en lo rápido que recuperan vigor tras la primera poda, o algún trasplante accidentado. En calabacines y berenjenas, el efecto es igual de visible. Tallos más gruesos y plantas capaces de resistir esas olas de calor que tanto agobian en verano.
Me gusta decir que esta receta de levadura cumple doble función. Alimenta indirectamente a la planta y revitaliza el suelo, que es su verdadero hogar. Además, es completamente natural, y no deja residuos dañinos en el huerto, lo que la hace ideal para quienes buscan producir de manera ecológica y sostenible. Un dato técnico importante: la levadura no debe aplicarse justo antes de lluvias fuertes, porque puede lavarse antes de que la microflora del suelo logre aprovecharla. Es preferible regar en días templados y sin previsión de lluvia para maximizar su eficacia. Ahora, hay quien pregunta: ¿puedo combinar la levadura con otros fertilizantes o compost? La respuesta es sí, y de hecho lo recomiendo, pero respetando siempre la periodicidad y sin mezclar en el mismo riego fertilizantes químicos fuertes. Yo alterno la aplicación de levadura con el uso de humus o té de compost, para no agobiar el suelo y mantener siempre equilibrada la nutrición. En resumen, este truco sencillo de la levadura ha sido durante años mi aliado invisible para obtener esas matas de pimiento robustas y repletas de frutos que tanto llaman la atención en el huerto. No hace falta gastarse una fortuna, ni recurrir a fórmulas enigmáticas. Con estos simples ingredientes de la cocina, bien aplicados, la naturaleza hace su trabajo y nos regala cosechas que parecen cosa de magia, pero que en realidad son pura ciencia y paciencia bien aplicada. Bien, ahora que ya saben para qué sirve y cómo preparar esta solución de levadura, acompáñenme a la huerta porque les voy a mostrar, paso a paso y en terreno, cómo aplicarla correctamente para que realmente vean los resultados en sus plantas. Miren bien, porque muchos de los beneficios dependen de un par de detalles que, si se hacen mal, pueden arruinar el efecto deseado. Así que presten atención, que cada gesto cuenta en este proceso. Yo, antes de cualquier cosa, reviso que el suelo esté húmedo, pero no empapado. El mejor momento para aplicar la solución es por la mañana temprano o al final de la tarde, para evitar el calor intenso del mediodía, que puede evaporar el líquido demasiado rápido, y de paso, estresar a las plantas. Tomo mi regadera con el preparado de levadura ya bien diluido, y me acerco a cada mata de pimiento. Trato de regar siempre alrededor de la base de la planta, nunca sobre las hojas, porque al igual que con el riego normal, queremos que la solución llegue directo a la zona radicular, que es donde se activa la acción de la levadura y los microorganismos. Para plantas jóvenes, como les conté antes, uso aproximadamente medio vaso, unos 100 mililitros. Y para plantas ya adultas o en plena formación de frutos, 1 litro suele ser la medida justa por cada mata. Si están en macetas, bajen esa dosis a la mitad, porque el exceso puede saturar el sustrato y favorecer hongos indeseados. Después de aplicar la levadura, es fundamental no regar inmediatamente con agua limpia. Hay que dejar que las raíces y la microbiota del suelo absorban y trabajen los nutrientes y estímulos del preparado. Yo siempre espero al menos un día antes de volver a regar, a menos que haga un calor sofocante y la planta lo pida a gritos. Recuerden, no es buena idea combinar la aplicación de levadura con el riego habitual en la misma jornada si hay riesgo de exceso de humedad, especialmente en suelos pesados o encharcables. En mi experiencia, este pequeño detalle marca toda la diferencia entre una planta que explota de vigor y otra que termina amarillando por problemas de aireación. Ahora bien, y esto es importantísimo, la frecuencia. Usar la levadura como abono no significa echarla todo el tiempo. Yo lo hago una vez al mes, durante el periodo de mayor desarrollo, es decir, desde que las plantas han pasado el primer mes después del trasplante, hasta que comienzan a madurar los frutos. Más allá de eso, dejo descansar el terreno y reservo la aplicación solo para casos puntuales, por ejemplo, si veo que las matas van muy lentas, o si han pasado estrés tras un día particularmente caluroso, o una poda fuerte. Si aplican demasiado seguido, corren el riesgo de saturar la microvida del suelo y descompensar los nutrientes, lo que podría traducirse en hojas amarillas, crecimiento desigual, o incluso un bloqueo de ciertos minerales como el calcio. Otro truco. Me gusta alternar el riego con levadura con otros abonos orgánicos que preparo en casa, como el té de compost, o el extracto de humus de lombriz. Por ejemplo, una semana uso la solución de levadura, y a los 10 o 12 días, riego con té de compost, que aporta diferentes nutrientes y ayuda a equilibrar la vida microbiana. Otras veces, simplemente espolvoreo alrededor del tallo un poco de compost maduro, después de la aplicación de levadura, para aprovechar el momento de máxima actividad biológica en el suelo. Así logro que las plantas vayan recibiendo un abanico completo de nutrientes sin sobrecargar el sistema. Ahora, ojo con los errores más comunes. El primero, como les decía, es pasarse con la cantidad o la frecuencia.
El segundo, que he visto mucho, es aplicar la solución de levadura con la tierra seca. Eso puede provocar que la levadura fermente demasiado rápido en la superficie sin penetrar en el suelo, y puede dejar costras o incluso atraer insectos no deseados. Otro error usual es mezclar la solución de levadura con productos químicos en el mismo riego. Eso puede matar los microorganismos benéficos y anular todos los efectos positivos. Les digo siempre, lo natural con lo natural y cada cosa a su tiempo. Un consejo más de agricultor experimentado: si han hecho podas, trasplantes, o han tenido alguna plaga y la planta ha quedado débil, esperen unos días antes de aplicar la levadura, para evitar que la planta, en situación de estrés, no pueda absorber bien los beneficios. Yo prefiero hacerlo cuando veo la planta ya recuperada y en fase de crecimiento activo, así todo el impulso se aprovecha de lleno. Por último, les recomiendo observar siempre la reacción de las plantas después de cada aplicación. En unos días deberían notar hojas más verdes, tallos más erguidos y un crecimiento más parejo. Si notan hojas manchadas, deformes o un olor raro en el suelo, detengan las aplicaciones y aireen bien la zona. La clave está en el equilibrio y la vigilancia constante. Así, la levadura deja de ser solo un ingrediente de cocina, y se vuelve nuestro gran aliado en la búsqueda de plantas sanas, productivas y resistentes de manera totalmente natural. Con práctica y atención a estos detalles, verán cómo sus pimientos, tomates y demás hortalizas agradecen este pequeño gran gesto, y la cosecha lo reflejará como nunca antes. Ahora, entrando en materia sobre el abonado general del huerto, quiero darles una visión detallada y práctica de los métodos y combinaciones que empleo desde hace años para mantener el suelo vivo, fértil y preparado para sostener plantas vigorosas. Miren bien, porque aquí es donde uno realmente marca la diferencia en el resultado final del cultivo. El abono orgánico es, en mi opinión, el corazón del huerto. Sin un suelo bien alimentado, ningún truco, por efectivo que sea, puede suplir las carencias, porque la planta necesita una gran despensa de nutrientes para desarrollarse a plenitud. En mi experiencia, la base siempre debe ser la materia orgánica bien descompuesta, y aquí es donde entran en juego el compost, el estiércol, el humus de lombriz y los famosos T con acento agudo S de compost, todos aliados fundamentales que, bien manejados, convierten un suelo cansado en una tierra fértil y palpitante de vida. Comencemos con el compost, que es probablemente el abono más accesible y versátil para cualquier huerto, grande o pequeño. Mi compostera nunca descansa. En ella voy juntando restos de cocina, poda, hojas secas, y un buen equilibrio entre materiales verdes, ricos en nitrógeno, y marrones, ricos en carbono. El resultado, después de unos 6 meses a un año de fermentación y volteo, es un material oscuro, mullido y con olor a bosque húmedo, el oro negro del agricultor. Yo suelo aplicar una capa de 2 a 3 centímetros de compost, bien maduro, sobre toda la superficie del bancal, justo antes de plantar o como cobertura de mantenimiento, 2 o 3 veces por temporada. Este aporte mejora la estructura del suelo, aumenta la retención de agua y libera nutrientes de forma lenta y continua, nada que ver con los golpes de fertilizante químico, que suben y bajan muy rápido. El estiércol, por su parte, es tradicional en los huertos, pero hay que saber usarlo. Yo prefiero el de oveja o caballo, que en mi experiencia es menos agresivo que el de gallina o vaca, aunque cualquiera sirve siempre y cuando esté bien curado, es decir, que haya pasado al menos 6 meses compostándose hasta perder el olor fuerte y tener consistencia terrosa. Ojo, nunca recomiendo usar estiércol fresco, porque puede quemar raíces, atraer moscas y hasta transmitir algunas enfermedades. Cuando preparo el bancal para cultivos exigentes como pimientos o calabacines, incorporo unos 2 a 4 kilos de estiércol curado por metro cuadrado, mezclado superficialmente con la tierra antes de plantar. Con eso basta para cubrir la demanda básica de nutrientes por varias semanas. Después solo se refuerza el abonado con capas ligeras alrededor del tallo o usando preparados líquidos. Un abono que nunca falta en mi arsenal es el humus de lombriz. Yo lo produzco en casa, pero pueden conseguirlo en viveros o tiendas especializadas. Este material es, sencillamente, uno de los abonos más completos y equilibrados, rico en microorganismos benéficos, nutrientes fáciles de absorber y ácidos húmicos que mejoran la vida del suelo. Mi consejo de agricultor: espolvoree en un puñado, unos 100 gramos, de humus de lombriz, cada 15 días alrededor de la base de cada planta de pimiento o tomate. En macetas, con una cucharada sopera por planta es suficiente, y se puede mezclar con el sustrato en el momento de trasplantar para dar un arranque potente. El té de compost es otro recurso fundamental. Básicamente,
Se trata de infusionar compost bien hecho en agua, a razón de 1 kilo de compost por cada 10 litros de agua, dejando reposar y airear durante 24 a 48 horas, removiendo varias veces para oxigenar la mezcla. Luego, se cuela y se aplica directamente como riego al pie de las plantas. Yo uso esta preparación cada 15 días, sobre todo en momentos de máximo desarrollo, floración y engorde de frutos. El té de compost lleva los nutrientes disueltos directamente a la raíz y estimula la vida microbiana del suelo, lo que en combinación con la levadura, multiplica la eficacia del proceso natural de alimentación. Ahora, la clave está en armonizar estos abonos con el uso de la levadura como ingrediente secreto. Mi sistema favorito es alternar. 1 de cada 2 abonados líquidos lo hago con la solución de levadura, y el otro con té de compost o agua de humus. Es decir, si aplico la levadura el día 1, a los 10 o 15 días aplico té de compost, y así sucesivamente. De esta forma, las plantas reciben tanto el impulso microbiano y las fitohormonas de la levadura, como el sustento nutritivo estable del compost y el humus. Un ejemplo real de mi agenda de abonado para un bancal de pimientos sería la siguiente. Al momento de plantar, distribuyo 3 centímetros de compost maduro en la superficie y lo incorporo con un rastrillo. Alrededor de cada planta, después del trasplante, coloco un puñado de humus de lombriz. A los 20 días aplico una regadera de solución de levadura según lo explicado antes. 2 semanas más tarde, una dosis de té de compost como riego. Cada 10 a 15 días, repito el ciclo, supervisando siempre la respuesta de las plantas, ajustando si veo signos de falta o exceso de nutrientes. Un truco simple. Siempre que termino de abonar, cubro la base de cada planta con una fina capa de mulch, paja, hojas secas o corteza triturada. Esto ayuda a mantener la humedad, a proteger la vida del suelo y a reducir la aparición de malas hierbas, todo ello potenciando la eficacia de cada uno de los nutrientes que hemos incorporado. Recuerden, la combinación inteligente de abonos orgánicos, compost, estiércol, humus, té con acento agudo S y la levadura es la razón por la cual mis bancales producen tanto y tan bien incluso en años difíciles. El secreto está en la variedad y el equilibrio. No sobrecarguen de un solo nutriente, observen la respuesta de sus plantas, y vayan afinando la receta según el clima, el suelo, y el estado de cada cultivo. Así, garantizan plantas fuertes, suelos sanos y cosechas realmente sorprendentes, sin recurrir jamás a productos artificiales ni fórmulas costosas. Esa es la verdadera agricultura sostenible y el camino seguro a pimientos gordos y sabrosos año tras año. Ahora, vamos a meternos de lleno en uno de los temas que más dolores de cabeza suelen dar en el huerto, y que muchas veces hace que la gente abandone el cultivo: las plagas y enfermedades. A lo largo de estos 15 años, he lidiado con pulgones, mosca blanca, araña roja, mildiu, oidio, y algún que otro visitante inesperado en los pimientos, tomates, pepinos y calabacines. Pero quiero que me escuchen bien. Todo se puede manejar de forma natural, sin recurrir a los productos químicos agresivos, que al final acaban dañando tanto la salud del suelo como la nuestra, y el secreto está en la prevención y la observación constante. El primer truco que aprendí, y que sigo aplicando en mi huerto, es la diversificación y el entremezclado de cultivos. No siembren todos los pimientos juntos y solos, metan por aquí y por allá algunas aromáticas como albahaca, caléndula, cebollín o menta. Estos compañeros ahuyentan naturalmente a tantas plagas que a veces ni hace falta intervenir. Yo intercalo siempre algunas plantas de tajetes cerca de los pimientos porque su olor espanta a los nematodos y atrae insectos benéficos que se alimentan de pulgones y mosca blanca. Además, la albahaca cerca de los tomates y pimientos no solo mejora su sabor, también dificulta la llegada de la mosca blanca y los trips. Miren bien porque esto es clave. Uno de mis grandes aliados son las infusiones y extractos preparados en casa, elaborados con ingredientes que la mayoría solemos tener a mano. Por ejemplo, para repeler pulgones y ácaros, siempre preparo una infusión de ajo con unas pocas gotas de jabón potásico diluido en agua. Se mezcla una cabeza de ajos machacada en 1 litro de agua caliente. Se deja reposar una noche y luego se cuela bien. Al día siguiente se añade una cucharadita de jabón potásico y se pulveriza sobre el envés de las hojas. 2 aplicaciones semanales suelen ser suficientes para cortar la proliferación de bichos sin dañar a las abejas ni a los bichitos buenos. Contra la temida araña roja y la mosca blanca utilizo mucho el extracto de cola de caballo, que preparo con 100 gramos de planta seca en 1 litro de agua, hervida y luego reposada. Este extracto refuerza la cutícula de las hojas y actúa también como preventivo contra algunos hongos. Si en algún momento veo rastros de oidio,
Ese polvito blanco que se forma sobre las hojas especialmente después de las lluvias o riegos nocturnos, aplico una mezcla de leche entera con agua en proporción 1:5. Rápido, efectivo y sin residuos tóxicos. Y atención aquí, porque otro recurso que no falta en mi despensa contra enfermedades fúngicas es el bicarbonato de sodio. Una cucharadita por litro de agua, más una pizca de jabón neutro, sirve para frenar el avance de hongos en cuanto veo la primera mancha sospechosa en las hojas de los pimientos o tomates. Eso sí, solo lo uso como preventivo o en el inicio del problema, nunca cuando la planta ya está muy afectada porque puede resecar demasiados tejidos. No olviden el poder del control manual y la vigilancia diaria. Yo paso todos los días por el huerto y reviso el envés de las hojas, los brotes nuevos y la base del tallo. Si veo huevos, larvas o colonias de pulgón, los quito a mano o con un chorro suave de agua. Si alguna planta está muy invadida, la podo fuerte y quemo los restos lejos del huerto para evitar que se propague la plaga. Así, logramos mantener a raya cualquier ataque sin disparar al ecosistema con pesticidas, que suelen tener efectos devastadores en la fauna útil. En cuanto a plantas atractoras y repelentes, además de las ya mencionadas aromáticas, me gusta sembrar girasoles y borraja entre los cultivos. Los girasoles atraen insectos polinizadores, y de paso, algunas plagas como el pulgón van primero a ellos y se pueden controlar más fácilmente allí. La borraja es excelente para atraer abejas, y además, repele gusanos del tomate y del pimiento. Otra práctica común es el mulching con hojas de ortiga o helecho. Sus compuestos también disuaden a ciertos insectos, y mejoran el suelo cuando se descomponen. Una de mis reglas de oro es nunca dejar restos enfermos en el bancal. Siempre los retiro y los descarto lejos de la compostera, para evitar que los patógenos sobrevivan hasta la siguiente temporada. Si han tenido alguna enfermedad seria en una zona del huerto, lo ideal es rotar cultivos al año siguiente, y no plantar allí ni pimientos ni cultivos afines. Y quizás el secreto mayor esté en la prevención. Mantener las plantas sanas y bien nutridas, como expliqué antes, hace que sean menos atractivas y más resistentes a ataques. He pasado años sin una gota de pesticidas industriales en mi huerto, solo observando, interviniendo a tiempo y recurriendo siempre a lo natural. Con sentido común y constancia, se puede tener un huerto lleno de vida, y cosechas limpias, sabrosas y sanas. Si ustedes también aplican estos trucos, les aseguro que las plagas y enfermedades dejarán de ser una pesadilla y pasarán a ser, simplemente, una parte más del ciclo natural en el huerto. Ahora vamos con otro tema clave, que a muchos les parece secundario, pero en realidad marca una diferencia enorme en la calidad y cantidad de la cosecha: la poda, el tutorado y el manejo físico de las plantas. Miren bien, porque aquí hay pequeños gestos que, si se hacen en el momento justo, potencian el vigor y la salud de los pimientos, tomates, pepinos y hasta calabacines, ahorrando tiempo y previniendo problemas futuros. Empiezo por la poda, que para los pimientos es más sencilla, pero igual de importante que en otras hortalizas. Lo primero que yo siempre hago, cuando trasplanto las matas jóvenes al huerto, es revisar si tienen brotes laterales muy cercanos al suelo. Estos tienden a debilitar la planta, porque chupan energía, y muchas veces son los primeros en llenarse de hongos o recibir salpicaduras de tierra en los riegos o lluvias. Así que, con una tijera bien limpia, corto esos brotes bajos, y dejo el tallo principal libre hasta unos 10 centímetros del suelo. Este sencillo paso mejora la aireación y ayuda a prevenir ataques por hongos. A medida que la planta crece, observo si empiezan a salir ramas muy delgadas o brotes ladrones entre el tallo principal y las ramificaciones. Si veo que una rama produce pocas flores o se debilita, la retiro. Eso permite que la savia y los nutrientes se concentren en los brotes fuertes y en la formación de flores y frutos principales. En variedades de pimiento muy vigorosas como el lamullo o el corno di toro, suelo dejar entre 3 y 5 ramas principales, quitando todo lo demás. Para los tomates, la historia es parecida, pero allí sí practico el deshoje regular, o el despunte de brotes axilares, sobre todo en variedades indeterminadas. Así se logra una planta más ordenada, menos expuesta a enfermedades y mucho más productiva. Hablando del tutorado, pocos imaginan lo importante que es dar soporte suficiente a los pimientos y tomates. Muchos dejan que las plantas crezcan libres, y cuando llegan las primeras lluvias fuertes o el viento, cae todo el trabajo al suelo. Yo uso cañas, varillas de bambú o tutores metálicos, dependiendo del tamaño de la planta. Clavo el tutor bien firme al lado del cepellón desde el momento que trasplanto, y sujeto el tallo principal con una cinta de tela suave o rafia, nunca de forma apretada para no estrangular la planta.
Esto permite que los tallos crezcan rectos, soporten el peso de los frutos y, lo más importante, que las hojas y flores reciban mejor luz y aire. Los pepinos y tomates necesitan tutorado casi siempre, pero el pimiento, aunque menos exigente, lo agradece en cuanto empiezan a colgar los primeros frutos grandes. Para ahorrar tiempo en el mantenimiento y evitar que las plantas se enreden entre sí, siempre procuro dejar espacio suficiente entre ellas y retirar las hojas viejas o enfermas en cuanto las detecto. Estos restos nunca se dejan tirados en el bancal, sino que se retiran y descartan lejos, o si están sanos, van a la compostera. Mantener el huerto despejado y ordenado, con caminos libres y plantas bien separadas, facilita muchísimo el trabajo diario de riego, abonado y control de plagas. Además, da mucha menos posibilidad a los hongos de colonizar zonas húmedas y sombrías. Un truco más: si veo que se aproxima una tormenta o rachas intensas de viento, refuerzo el amarre de las plantas altas y, si es necesario, uso alguna malla o cuerda para sujetar todo el conjunto, igual que hacen en los grandes invernaderos. Esto puede salvar una cosecha entera en caso de tormentas fuertes. También aprovecho para hacer un repaso a las ataduras y sustituir las que estén viejas o demasiado apretadas. La clave es revisar seguido y no dejar que el descuido le gane terreno a la organización. En definitiva, dedicar un poco de tiempo a podar, tutorar y manejar bien las plantas alarga la vida productiva de cada mata, reduce el estrés y hace que el huerto se disfrute mucho más. Todo esto además nos permite detectar a tiempo cualquier problema, como plagas, enfermedades o carencias, lo que es oro puro para un agricultor. Si siguen estos consejos, verán que las matas se vuelven más robustas, los frutos más sanos, y todo el trabajo rinde mucho más. Llevar el huerto con orden y buenos apoyos es de sabios, y de gente que piensa en cosechar siempre lo mejor. Ahora bien, llegados a este punto del cultivo, quiero recalcar algo que para mí es incluso más importante que cualquier técnica o receta: la observación constante y el monitoreo de nuestras plantas. Miren bien, porque aquí es donde el huerto nos habla, y el agricultor atento puede anticipar cualquier problema mucho antes de que se vuelva serio. Yo siempre digo que, más que un trabajo manual, el cultivo es un ejercicio de atención diaria. No basta con sembrar y regar, hay que recorrer el huerto despacio, mirar las hojas por arriba y por debajo, tocar los tallos, fijarse en el color y la textura, incluso, prestar atención al olor de la tierra y de las propias plantas. La observación temprana es el mejor seguro para actuar a tiempo y evitar que una simple carencia se transforme en un desastre. Empiezo por las señales de deficiencias nutritivas. Por experiencia, sé que los pimientos y sus parientes tienen síntomas bastante claros cuando algo les falta. Si notan que las hojas jóvenes se ponen amarillas entre los nervios, pero el nervio central queda verde, probablemente hay una falta de hierro, clorosis férrica. Si el amarilleo es generalizado y avanza desde las hojas viejas, podemos estar ante una carencia de nitrógeno. El magnesio suele mostrar un amarillamiento en forma de V invertida en la hoja, y si las hojas nuevas salen deformes o con puntas secas, puede faltar calcio o boro. En todos estos casos, mi primer remedio es reforzar el aporte de materia orgánica y humus de lombriz, que suele equilibrar los nutrientes en pocas semanas. En casos severos, uso un extracto de ortiga o consuelda, que aportan micronutrientes de rápida asimilación. El estrés hídrico es otro de los enemigos silenciosos. Ojo aquí, porque suele confundirse con plagas o enfermedades. Si por falta de agua las hojas se ven caídas, y el follaje pierde turgencia, actúen de inmediato regando en profundidad, nunca en exceso de golpe, para evitar shock. Y en días de calor extremo, pongan una cobertura extra de mulch alrededor del tallo para conservar la humedad. Por el contrario, si el suelo está siempre mojado pero la planta sigue triste, toque la base del tallo. Si está blanda o ennegrecida, probablemente hay un problema de pudrición por exceso de agua, algo que exige dejar de regar y airear la zona urgentemente. A veces, levantar ligeramente el sustrato con una horquilla ayuda a recuperar oxígeno en el suelo. No olviden revisar las señales de enfermedades fúngicas o bacterianas. Yo presto atención diaria a manchas marrones, grises o blancas en las hojas, sobre todo en época húmeda. Si aparece oidio o mildiu, esas manchas blanquecinas o amarillentas, actúo de inmediato con fungicidas caseros, como el extracto de cola de caballo, o bicarbonato y ventilo bien el cultivo. Es clave retirar hojas enfermas cuanto antes, y nunca dejar restos contaminados en el suelo. Si se da un brote muy fuerte, a veces conviene quitar la planta entera antes de que la enfermedad llegue a las vecinas. El monitoreo de plagas es otro rito diario. Engañosamente pequeñas,
Las colonias de pulgón, trips o mosca blanca pueden multiplicarse en días si uno se despista. Yo siempre miro el envés de las hojas y la base de los brotes nuevos, porque allí suelen instalarse primero. Cuando detecto los primeros signos, aplico mis infusiones de ajo o jabón potásico, y, si el ataque es leve, a veces basta con quitar las hojas más afectadas. Un consejo de viejo agricultor: nunca esperen a que la plaga se vea a simple vista desde lejos, porque eso suele significar que ya está bastante avanzada. Quiero insistir también en la importancia de la intervención rápida. Muchas veces, una respuesta a tiempo salva el resto de la cosecha. Yo llevo siempre a mano tijeras limpias y un pequeño pulverizador con preparados naturales. Así, ante cualquier sospecha, actúo de inmediato. También me apoyo mucho en el riego justo. Una planta encharcada se vuelve vulnerable a hongos, y una seca, a los ácaros y otros insectos. El balance es fundamental. Por último, no subestimen la intuición y la experiencia. Con los años, uno aprende a distinguir cuando una planta está bien solo por verla erguida, con hojas brillantes y color uniforme, y cuando algo anda mal aunque no se distinga a simple vista. Si algo les llama la atención en una planta, no lo dejen pasar. El secreto es mirar, tocar, oler y reaccionar rápido. Así, con paciencia y atención, aseguran no solo una cosecha abundante, sino también la satisfacción de ver un huerto sano y en equilibrio, año tras año. Llegados a este punto, uno de los momentos más esperados y satisfactorios del ciclo del huerto es, sin duda, la cosecha. Les aseguro que pocas cosas igualan a la alegría de recoger con tus propias manos los pimientos, tomates, pepinos o calabacines que has visto crecer desde semillas. Pero ojo, porque la clave para obtener frutos en su mejor punto está en saber exactamente cuándo y cómo cosechar, y aquí la experiencia pesa mucho. Miren bien, porque muchos cometen el error de cortar demasiado temprano o esperar demasiado, perdiendo sabor, textura y hasta perjudicando la productividad futura de la planta. Empecemos por los pimientos. La señal más obvia de que están listos para la cosecha es el color. Cada variedad tiene su referencia. Los lamullo y morrones suelen pasar de verde a rojo brillante, los italianos a amarillo o rojo, y los de padrón, aunque se suelen cosechar pequeños y verdes, también pueden madurar a un rojo intenso si se dejan más tiempo en la mata. Pero no basta con el color, el truco está en tocar el fruto. Debe sentirse firme y terso, con la piel brillante y ligeramente dura bajo los dedos. Si el pimiento se siente blando o ha perdido brillo, probablemente está pasado y su sabor será más apagado. Un consejo de agricultor: no tiren ni doblen el fruto para arrancarlo porque pueden dañar la planta. Siempre uso una tijera o cuchillo bien afilado, cortando el tallo del fruto a 1 centímetro, así evitamos que la planta sufra heridas por desgarro y se abran puertas a hongos. En tomates la clave es parecida, aunque aquí el aroma tiene mucho que ver. Cuando un tomate huele a tomate de lejos, está en su punto. El color debe ser uniforme y la piel ligeramente blanda al presionarla con suavidad, pero sin hundirse. Si lo cortan demasiado pronto será acidulado y duro. Si esperan demasiado se pasará y atraerá plagas. Los cherry y pera suelen madurar con rapidez, por eso paso todos los días por la hilera, y voy tomando solo los que están perfectos. En pepinos y calabacines, la cosa es diferente porque aquí buscamos recoger los jóvenes, ni muy grandes ni muy pequeños. Si el pepino empieza a amarillar o el calabacín a endurecer la piel, ya se han pasado de tamaño, y la pulpa pierde calidad. Yo suelo recolectar los pepinos cuando tienen una textura crujiente, y la piel aún está con pelitos tiernos. Los calabacines, cuando no superan los 20 centímetros, son una delicia, y la planta produce mucho más si cortamos seguido. Quiero contarles una anécdota de la importancia de la observación. Un año, por dejar los pimientos demasiado en la mata buscando un rojo intenso, se me pasó uno y acabó pudriéndose por dentro. Desde entonces, cada vez que reviso, toco primero la base del fruto, justo donde se une el tallo. Si ahí está firme y sin manchas blandas, corto sin miedo. Otro truco es cosechar tempranito por la mañana o al atardecer, porque el calor fuerte puede reblandecer los tejidos y acortar la vida útil del fruto tras el corte. No olviden que la frecuencia de la cosecha es fundamental para mantener la planta productiva. Mientras más cosechen, sobre todo en pepinos y calabacines, más frutos nuevos formarán las plantas. Los pimientos, al ir extrayendo los maduros, liberan espacio y energía para el cuaje de nuevos flores y frutos. Nunca dejen frutos pasados en la planta, porque eso puede frenar la producción. La planta cree que ya ha cumplido su ciclo y se ralentiza.
Tras recoger, aprovecho para retirar hojas secas o ramas débiles, así la planta concentra su energía en lo que queda y se mantiene vigorosa hasta el final de la temporada. A veces, después de una cosecha fuerte, riego y aporto una pequeña dosis de humus o té de compost para reforzar la recuperación de la planta y si el clima acompaña, puede dar una segunda tanda de frutos perfectamente. En definitiva, la cosecha es tanto arte como ciencia, y con buena observación, cortes limpios y manejo delicado, aseguramos tanto frutas sabrosas como plantas longevas y productivas durante toda la temporada. Siguiendo estos consejos, podrán disfrutar al máximo el esfuerzo de cada etapa del huerto, y créanme, no hay premio mayor que el sabor y el orgullo de un fruto recién cortado de tu propia mata. Permítanme ahora contarles un par de anécdotas personales, de esas que uno guarda con especial cariño porque marcan un antes y un después en la manera de ver el huerto. Al final, nada enseña más que lo vivido en carne propia y lo que nos cuenta la tierra después de tantos años tratándola con paciencia y respeto. Recuerdo bien la primera vez que me animé a usar la levadura en el huerto. Fue una temporada donde los pimientos no iban bien. Las plantas estaban algo mustias, las raíces no terminaban de agarrar fuerza y el crecimiento era desigual. Ya había probado compost, té de ortiga y hasta doble mulching, pero el avance era lento. Un amigo que llevaba más tiempo que yo en esto, me habló de ese abono de levadura que en su tierra usaban para potenciar el arranque de los cultivos después de trasplantes difíciles o periodos de frío. Me entró la curiosidad, así que preparé mi primera tanda con agua tibia, azúcar y la levadura que tenía en la despensa. Recuerdo que regué solo la mitad de las matas de pimiento, dejando la otra mitad como control, por así decirlo. Quise comprobar con mis propios ojos si era verdad todo eso de la activación microbiana y el vigor extra. Les digo, los resultados fueron de esos que uno no olvida. En cuestión de una semana, las plantas tratadas con la solución de levadura empezaron a presentar un color verde mucho más intenso, las hojas se erguían con fuerza, y los nuevos brotes salían sanos, sin manchas ni deformaciones. La diferencia se notó sobre todo en el desarrollo radicular. Al sacar con cuidado un par de plantas para comparar, las regadas con levadura presentaban un sistema de raíces más grueso y extendido, llenando el terrón de tierra completamente, mientras que las otras seguían finas y algo apelotonadas. A partir de ahí, nunca más me faltó la levadura en mi arsenal, y la recomendé a todos los vecinos que veían mis matas y se sorprendían con el porte de mis cultivos. No fue la única vez que uno de estos métodos sencillos me salvó la temporada. Hace unos años cayeron 2 tormentas seguidas a mitad del verano y muchas matas de tomate y pimiento sufrieron estrés. Algunas hasta amarillearon y frenaron en seco su crecimiento. Recordando los beneficios de la vida del suelo, preparé una ronda de aplicación combinada. Primero una solución de levadura, y una semana después, un riego suave con té de compost bien aireado. A los 10 días, la recuperación fue asombrosa. Las plantas volvieron a brotar, las flores nuevas cuajaron, y el rendimiento final fue incluso mejor que en años tranquilos. Son esas situaciones donde uno comprende que el secreto no está en fórmulas industriales ni productos milagrosos, sino en reforzar la biología del suelo y en aportar siempre materia orgánica y diversidad de microvida. Otra experiencia que me dejó una enseñanza imborrable fue con el manejo de plagas de manera natural. Tuve un año de fuerte ataque de pulgones justo en la etapa de cuajado de los pimientos. Podía haberme desesperado y recurrido a un insecticida químico, pero preferí observar, actuar al principio con infusión de ajo y luego introducir plantas de caléndula y albahaca como barrera protectora. Combinar la prevención natural, el apoyo al suelo con la levadura y el compost, y el control manual permitió que, sin tocar ni una gota de veneno, la población de pulgón se redujera al mínimo y los frutos se desarrollaron limpios y perfectos. Por último, quiero compartirles la satisfacción de ver cómo el huerto responde año tras año a estos cuidados. Hoy en día, las plantas que germinan y crecen en mi tierra parecen llevar dentro toda esa historia de prácticas naturales. Resisten mejor los periodos secos, producen frutos más grandes y con mejor sabor, y sufren menos enfermedades. A veces he comparado cosechas con quien usa productos convencionales, y honestamente, la diferencia en color, firmeza y vida útil tras la cosecha es impresionante. Cuantos más años pasan, más convencido estoy. Apostar por lo natural, aliado con pequeños trucos como la levadura de cocina, es garantía no solo de buenas cosechas, sino de un huerto sostenible, lleno de vida y de orgullo propio. Esto, al final,
Es lo más valioso de mi experiencia, y por eso lo comparto con ustedes con tanto entusiasmo, esperando que les sirva y enriquezca su propio camino en el mundo del cultivo natural. Vamos entonces a resumir bien los puntos que considero más importantes de toda esta guía, para que tengan clara la hoja de ruta antes de lanzarse a trabajar su propio huerto. Miren bien, porque aquí es donde se corrigen muchos errores habituales y donde les quiero dejar mis mejores consejos de agricultor curtido en 1000 temporadas. Primero, nunca subestimen la preparación de la tierra. Un suelo limpio, aireado y bien equilibrado en materia orgánica es el cimiento de todo cultivo exitoso. No importa el abono o el truco que usen después, si la base no es buena, ningún secreto hará milagros. Segundo, escoger la variedad adecuada según el clima y el espacio es fundamental. No se dejen llevar solo por la apariencia o la moda. Busquen semillas de calidad, bien adaptadas a su zona, y no duden en guardarlas de sus mejores frutos cada año. La siembra y germinación requieren paciencia y atención. No apuren el proceso ni expongan sus plántulas al exterior antes de tiempo. Protejan siempre los brotes, manteniendo la humedad y la luz adecuada, y hagan los trasplantes solo cuando vean que las plantas están realmente listas. En cuanto al riego, recuerden que ni el exceso ni la falta son buenos. Rieguen observando la tierra y las señales de la planta, y procuren siempre regar al pie, evitando mojar las hojas, para reducir la presión de hongos y enfermedades. En lo relativo a los abonos, la estrella aquí es el uso inteligente y dosificado de la levadura, pero nunca olviden apoyarse en el compost, estiércol curado, humus de lombriz y té de compost. Alternar estos recursos es la mejor garantía de nutrición completa y de un suelo vivo, capaz de afrontar todo tipo de desafíos. No caigan en la tentación de sobrealimentar. Siempre recomiendo observar la respuesta de la planta y ajustar, no abonar a ciegas. En caso de duda, menos es más, y la naturaleza encontrará su equilibrio. La prevención y el control natural de plagas y enfermedades es otro aspecto esencial. No descuiden nunca la observación diaria. Detectar el problema a tiempo es casi medio trabajo hecho. Usen infusiones caseras, planten aromáticas y no teman a la intervención manual. Lo químico debe ser el último recurso, y con estos métodos casi nunca hará falta. Igual de importante es la poda y el tutorado, mantener las plantas libres de brotes bajos y sostenerlas bien, para que la energía y los nutrientes se concentren en el fruto y la estructura principal. El orden y el espacio entre plantas evitarán muchos males y facilitarán el manejo diario. En definitiva, lo más grande que aprendí en todos estos años es a confiar en lo sencillo y constante. La dedicación diaria, el sentido común y la observación cercana hacen milagros, mucho más que cualquier producto milagroso. Anímense a probar, a experimentar con estos métodos y verán cómo la huerta les recompensa. Cada error será aprendizaje y cada fruta cosechada, un motivo de orgullo. Estoy seguro de que aplicando estos consejos, van a cosechar no solo buenos pimientos, sino también la satisfacción de ver su huerto florecer como nunca antes. Bueno amigos y amigas del huerto y la tierra, así llegamos al final de esta guía práctica, pero quiero decirles que esto no es una despedida, ni mucho menos el cierre de nuestro camino juntos en el mundo del cultivo natural. Todo lo contrario. Para mí, cada video, cada charla y cada comentario es una oportunidad más para seguir compartiendo, aprendiendo y creciendo como una comunidad que ama y respeta la vida del huerto. Les invito desde el corazón a quedarse por aquí, a suscribirse si todavía no lo han hecho, y sobre todo, a participar activamente en los comentarios para contar sus propias experiencias, dudas, pequeños triunfos, y también esos fracasos que les aseguro son parte fundamental del aprendizaje. Me encantaría que me cuenten abajo en los comentarios qué variedades de pimientos cultivan ustedes, si ya han probado el truco de la levadura, o si tienen algún secreto de abono casero que siempre les haya funcionado bien. Recuerden que en el huerto nadie lo sabe todo, y aunque yo lleve más de 15 años dándole vueltas a la tierra, sigo aprendiendo con cada temporada, cada conversación y cada intercambio con otros agricultores y jardineros como ustedes. La naturaleza es tan generosa que siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, y la experiencia colectiva multiplica ese conocimiento. No subestimen el valor de sus preguntas, observaciones y recomendaciones, porque muchas veces de allí salen los mejores trucos y soluciones. En los próximos videos voy a estar profundizando en temas muy solicitados, como el manejo del huerto en espacios pequeños, cómo construir un invernadero casero paso a paso, la recuperación de suelos agotados, y técnicas avanzadas de compostaje y mulching para quienes quieren ir un paso más allá en la autosuficiencia alimentaria.
También exploraremos variedades raras de hortalizas, los mejores aliados en plantas aromáticas, y por supuesto seguiremos probando nuevas recetas de abonos naturales para ver cuáles dan los mejores resultados. Todo desde la experiencia real, cara a cara con la tierra, y sin promesas mágicas, solo trabajo, observación y pasión por cultivar sano y bien. Así que los animo a sumarse a esta gran familia del cultivo casero, a enviar fotos de sus huertos, a compartir anécdotas, y a construir entre todos un espacio donde cada duda sea bienvenida y cada logro celebrado. Recuerden, aquí estamos para acompañarnos en el camino, disfrutar el proceso y cosechar mucho más que frutos, también paciencia, saber y satisfacción personal. Nos seguimos viendo en la huerta, en el próximo video, y que la tierra les regale siempre sus mejores cosechas.